Empieza El año pasado, un podcast de cine nada contemporáneo, y es que aquí no se hablará ni de la actualidad, de estrenos ni novedades en plataformas de streaming, sino de historia y tecnología a través del séptimo arte. De la mano de Iker González Urresti y Ariadna Ollé, en cada episodio viajaremos hasta un año en concreto a través de 2 películas estrenadas ese mismo año. Una película para descubrir el cine como impulsor tecnológico y otra para entender el cine como reflejo histórico. Poneros cómodos en la butaca y apartad las distracciones, porque estáis a punto de retroceder en el tiempo. Hoy, en el año pasado, 1997. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estéis escuchando, pero independientemente del país y de la plataforma, porque ya sabéis que nos podéis escuchar desde todas las plataformas habituales de podcast y también desde YouTube si nos queréis ver en vídeo. Bienvenidos al cuarto programa del año pasado. Yo soy Ariadna Ollé y a mi lado virtualmente, como siempre, tengo a Iker González Urresti. Hola, Iker. Hola, Ariadna, y hola a todo el mundo que nos escucha. 1x04. ¿En qué año nos hemos embarcado? Ahora lo diremos. Antes que nada, agradecer a la gente de Tracking Bilbao, que gracias a su concurso, Tracking Bilbao Podcasting, en concreto en la tercera edición, la del año pasado, pues este podcast existe y estamos hoy aquí y ya vamos efectivamente por el cuarto programa. Rápidamente, para los nuevos que hoy nos escuchan, os explico el funcionamiento del podcast. Cada semana dedicamos el programa a un año y a 2 películas estrenadas ese mismo año. Una de las películas nos sirve para explicar y entender el contexto histórico del momento y la otra para conocer los avances tecnológicos que estaban implementando en la industria cinematográfica en aquella época y pues hacer una radiografía completa de ese momento. Al final de cada episodio descubriremos por sorpresa el año al que dedicaremos el programa siguiente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues escuchando una nota de voz que nos habéis mandado vosotros, nuestra audiencia, vía mensaje directo en Instagram, @elañopasadopodcast, donde nos recomendáis una película. Pues el año de esa película que nos recomendéis será el eje central para construir el programa siguiente. En el caso de hoy, el programa anterior nos recomendaron Perfect Blue, así que hoy nos vamos a 1997. 1997, Iker, ya habías nacido, tenías unos meses. Gracias, sí, por el apunte, pero sí, hasta donde yo sé ya había nacido, sí. Sí, yo llevaba también ya unos años viviendo. Año en que muere en un accidente de tráfico Lady Di. Epa. Bueno, accidente de tráfico. Bueno, sí, nunca lo sabremos. Año en que ETA secuestra y mata a Miguel Ángel Blanco. Año en el que Gianni Versace es asesinado a las puertas de su casa. Véase la peli, si queréis. Año en que se inventa el Wi-Fi. Y año en que se publica el primer libro de Harry Potter, el primer tomo de One Piece y se estrena el primer capítulo de South Park en Comedy Central. ¿El Wi-Fi es del 97? Sí, el Wi-Fi es del 97. O sea que, bueno, Esto es tú como cuando te dicen naciste que Netflix es de 2009, ¿no? O por ahí creo que empezó, ¿no? Y... Sí, Sí, el Wi-Fi vale. llegó un poco más tarde que Internet, de hecho, sí. Año en que nace Sydney Sweeney, Ah, la Lisa y Rosé de Blackpink. información relevante. Sí, Jacob Elordi. Joseba, o sea, es Joseba, vasco. Jacob Elordi está apropiado como vasco, lo vuelvo a repetir. Yo podría hacer un podcast solo de esto. O sea. recordemos la ascendencia de Jacob Elordi con Euskadi. Chloe Grace Moretz, Alex Wolff y, por ejemplo, también Asa Butterfield. Así que buena remesa también para Alex el Wolff y cine. Nat Wolff no son del mismo año. ¿Son Hostia, no lo sé. gemelos? ¿Son gemelos o son hermanos que se Bueno, lo parecen explicaremos en mucho? próximos programas, que perdemos Sí, audiencia. Sigue adelante. seguimos. En cuanto a películas, se estrena Abre los ojos de Amenábar, Carne trémula de Almodóvar, Anastasia, Hércules, La princesa Mononoke, Boogie Nights, Titanic, Contact, El indomable Will Hunting, La boda de mejor amigo, La vida es bella, The Game o 7 años en el Tíbet, que solo la digo porque sé que a mi madre le gusta mucho. Y por supuesto, nuestras 2 elegidas de hoy, Starship Troopers y, con un poco de trampa, ahora sabéis por qué, la primera producción hecha para verse con gafas de 3D, el corto de los Looney Tunes, Marvin el marciano en la tercera dimensión. Así que, ya puestos en situación con nuestras mentes a 1997, viajemos a esta tercera dimensión de los Looney Tunes para entender el funcionamiento de las gafas 3D.
Pues empezamos otra vez con mi sección sobre tecnología. Hoy nos vamos a poner un poco más Bueno, técnicos. Dime. antes de. Yo sé que nuestra audiencia está esperando esto que veníamos de antes. Nat Wolff, hermano de Alex Wolff, nació en el 94. O sea, no son Ah, o del sea que mismo año, no son, por mucho que se parezcan. Ya se está. parezcan muchísimo. No nos Bien, bien. enrollaremos más con esto. La Wikipedia no me falló ese día. Eh, a ver, vamos a hablar, como he dicho, de este corto de animación que probablemente nadie haya visto. Creo que Iker me dijo que sí, que en su momento lo había visto y yo no lo En su conocía. momento, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Si lo vi en las condiciones que se hicieron en el corto, y ahora la Ah, audiencia lo eso entenderá, ya, ya no lo sé. sí. El corto en sí mismo se estrenó en 1996, no en el 97, pero se estrenó en el parque de atracciones de Warner Bros. Alemania, que ya no existe, así que solo lo pasaron en las atracciones, pero se estrenó en los cines y en los cines de Warner de los parques de atracciones y solo llegó a los cines en 1997. Así que técnicamente el corto es del 96, aunque se estrenó en cines oficialmente en el 97. Lo Es pasamos, un lo corto. dejamos pasar. El... Vale, gracias. Este corto de animación digital de 12 minutos fue la primera película que se hizo expresamente para verse con gafas en 3D y era una combinación de dos técnicas artísticas o formas de arte. De hecho, es una combinación de animación completamente digital, 3D, muy mimada y porque está todo pensado para que tenga el look de los Looney Tunes tradicionales, es decir, que todo, aunque todo sea realmente en 3 dimensiones, los materiales y la estética, todo parece que sea dibujo 2D de siempre, ¿no? Esto lo combinan entonces con lo que es el estereoscópico, que es, ahora lo contaremos mejor, ¿no? Pero es imágenes para que tengas tú la sensación de profundidad y que se vea entonces con gafas en 3D. Disclaimer, ahora que empiezo la sección, y es que cada vez que aquí digo 3D no me estoy refiriendo al 3D CGI, sino que me estaré refiriendo a ver imágenes tridimensionales realmente con profundidad, ¿vale? Que Ya la gente, no yo creo estamos en que el la mundo mayoría del digital. público que nos escucha probablemente atribuya normalmente el 3D más a este 3D que al Sí, 3D del CGI. sí, aunque bueno, no son tantas las películas que nos llegan en 3D para verlas en profundidad en el cine, pero bueno, ya veremos Algunas también, llegan, ¿eh? Siguen llegando, porque ¿eh? sí, sí, Avatar, por ejemplo, ¿no? La última, que James es la Cameron, única que para, por recuerdo favor. últimamente. Para, por favor, para. Entonces, ¿de qué va el corto? El corto lo podéis encontrar en YouTube si queréis verlo. Hay alguien que lo ha colgado con bastante buena resolución y calidad. Lo único que, obviamente, pues no está colgado como para que lo veas tú en YouTube en profundidad, ¿vale? Pero bueno, te puedes hacer la idea porque la verdad es que todo el corto está pensado para que aparezcan cosas en pantalla que te vayan todo el rato a los ojos. O sea, es un no parar. El corto es una tontería, es básicamente el Pato Lucas, que está ensayando para rodar una película sobre el espacio, y en esas que Marvin el marciano, que está en otro planeta, está escuchando las comunicaciones en la Tierra, escucha el guión que está ensayando el Pato Lucas y piensa que vendrán los de la Tierra a montar jaleo y destruir su planeta. Entonces Marvin dice, oye, pues voy a atacar yo, y se va a buscar al Pato Lucas, bueno, y hay como un poco de estira y afloja del gato y el ratón persiguiéndose durante todo el corto. El corto, si lo visteis en su momento en los Warner, la verdad es que además del 3D y de las gafas en 3D, había 4D. O sea, como el Pato Lucas habla un poco que cecea, pues te tiraban agua en la cara cada vez que escupía. ¿No Así que quieres bueno, intentar cecear o no te quieres animar? ¿No quieres no, deleitar a nuestra audiencia ceceando? absolutamente no. Así que, bueno, además del 3D, también había el 4D. En el 2005 fue el año donde decidieron que ya basta con este corto y lo sustituyeron por Las aventuras de Rec en 4D. Así que, bueno, estuvo unos cuantos años Marvin de Martian allí por los Warners. Entonces, puestos ya en contexto de este corto y vamos ya a entender cómo funciona no solamente este corto, sino todos los proyectos que se han hecho en estereoscópico o en 3D.
Entonces tenemos que partir de la base fisiológica que tenemos 2 ojos y que están separados una distancia, cada uno una distancia diferente porque no todos somos iguales. Entonces, si tú colocas cualquier cosa delante de tus ojos y cierras uno y miras por el otro y luego viceversa, verás que ves el mismo objeto con diferente perspectiva, porque al estar distanciados, pues lo ves desde 2 puntos de vista distintos, ¿no? Pues el cerebro lo que hace es coger la información de los 2 ojos, muy bien Iker por por estar intentándolo. El cerebro lo que hace es coger la información de ambos ojos, juntarla y crear una única imagen donde hay información de profundidad y de tridimensionalidad, ¿vale? A este fenómeno ocular se le llama disparidad binocular. Y esta es la base de todo lo que voy a contar ahora. 2 imágenes diferentes que el cerebro recibe, junta, analiza y te da información de profundidad. Entonces, en 1833, o sea, Dios estamos mío. yendo muy para Joder, atrás, esto sí que no muy, me lo muy para esperaba. atrás, estaba, ya existían, bueno, obviamente la fotografía Mm. estaba por allí, el cine todavía no se había inventado, y ya habían hecho pruebas, ¿no?, con lo que ahora os voy a contar. Por lo tanto, venimos de muy lejos. Básicamente, en 1833 lo que estaban consiguiendo eran mostrar imágenes en 2 colores diferentes, ¿vale? Para que un ojo recibiera la misma imagen en un color, el otro ojo recibiera la misma imagen en otro color y lo mismo, el cerebro los juntase y recibiera una imagen completa con información. Entonces, lo que inventaron fueron el anaglifo, ¿vale? Que es en color rojo y en color azul, que son estas típicas gafas que habéis visto toda la vida, donde hay un filtro ¿Puedo dar de pie a color. esto? Claro que sí, ¿te las vas a probar? Cuidado con el Efectivamente. mareo. Esto Sí. para la gente que nos esté escuchando, ¿vale? Le animamos a que venga a YouTube porque no había otra forma, evidentemente, de... Pero, ostras, con los cascos va a ser imposible, ¿eh? Pero bueno, Sí, tenemos gafas, tenemos por gafas. allí, yo me las voy a sacar que si no me Ahí. mareo. Pero bueno, Yo ya hago la tontería, venga. el hecho es que ellos iban por las ferias, ¿no? Estas ferias donde después se proyectó pues, cortometrajes, por ejemplo, pero en esa época iban con estos inventos donde una persona veía como si fueran unos binóculos, ¿no? Donde en un ojo había una imagen y en el otro ojo había otra imagen. En el cine esto se tradujo en que pues veíamos a través de estas gafas donde en la pantalla había 2 imágenes superpuestas, una de color rojo, la otra de color azul. Entonces, el ojo que veía por el filtro azul se filtraba la imagen de color azul, por lo tanto, se anulaba el color azul y dejaba ver la imagen de color rojo, pero como se anulaban los colores, veía pues la figura de color negro, ¿no? Y al revés, el ojo que veía por el filtro rojo anulaba la imagen roja y solo veía la azul y por lo tanto pues lo que estaban viendo eran 2 imágenes un poco con perspectivas diferentes que el Ajá. cerebro analizaba, combinaba y te daba una única imagen, ¿no? Con sensación de profundidad. ¿Qué pasaba? Que como estás tratando la imagen y estás enviando una misma imagen en la pantalla con 2 colores distintos que luego vas a filtrar, se pierden todos los demás colores, solo puedes utilizar el rojo y el azul. Y por lo tanto, todo lo que era dibujos o fotografías en Claro. color, pues no podías, no se podía utilizar la profundidad. Así que pasamos a el siguiente invento, que es un poco más complejo, que es ya 1952, que es con la polarización, que son el otro tipo de gafas que seguramente estáis más acostumbrados de ver, que son estas que son ya negras y que hay como un filtro negro También tenemos. en cada ojo. Esto, si os las colocáis, que a mí me quedan enormes porque tengo la cabeza muy pequeña, Vaya imagen pues esta, ¿eh? prácticamente Para los de YouTube, esto es una imagen fantástica, ¿eh? prácticamente veis la misma imagen, o sea, vosotros no podéis diferenciar nada. Pero ahora os voy a contar lo que está pasando realmente con estas gafas. Para que os hagáis una idea, y ahora nos vamos a poner un poco técnicos, la luz
es una onda electromagnética. Esto quiere decir que tiene dos campos o dos ondas superpuestas, una que es electro, por lo tanto eléctrica, y la otra que es magnética. Estas dos ondas van yendo hacia la misma dirección, pero perpendiculares. Una viaja, por ejemplo, en vertical y la otra completamente en horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que las puedes separar de alguna forma y filtrar. Entonces, esto ya es meternos en mecánica cuántica de Einstein, los fotones, etc. No vamos a entrar tanto aquí, sino que lo que tenemos que entender es que en una película, en la proyección de una película con estereoscópico utilizando estas gafas polarizadas, lo que estamos haciendo es que hay dos proyectores situados uno al lado del otro que envían, pues como siempre, dos imágenes a la pantalla. Pero esta vez cada uno de los proyectores envía la imagen con una dirección diferente de la luz, ¿vale? Porque el hecho es que estos filtros que veis de las gafas polarizadas, lo que en realidad son una rejilla muy pequeñita, una vertical y la otra horizontal. No se ve nada. Iker está intentando ver nada. Yo creo que tendrías que coger un microscopio para ver Sí, eso. porque Pero realmente es bueno, que no hay casi diferencia de no las se ve gafas nada. casi De normales, ¿no? O sea, hecho, podéis ver que son un poco diferentes si, por ejemplo, si estáis viendo ahora mismo mi pantalla, veréis que hay una que es verde igual o ujú, rosada y la otra es más verde. Hay como un cambio entre ellas. Una es verde, la otra es roja porque está filtrando diferentes componentes de la luz. de luz, sí. Entonces, una de las rejillas, como hemos dicho, es vertical, la otra es horizontal. Por lo tanto, la rejilla lo que hace es toda la luz que venga en dirección vertical la dejo pasar y en el otro ojo, como la rejilla es perpendicular, es horizontal, le impido el paso, ¿no? Y al revés. Por lo tanto, un ojo está recibiendo una dirección de luz y el otro ojo está recibiendo la otra dirección de luz. ¿Qué pasa con esto? Que esto es la polarización lineal, ¿no? Que la luz solo viaja Hmm, en una de las direcciones que le hemos dicho. ¿Qué pasa? Que el espectador tenía que estar recto en la pantalla claro, claro. para que las rejillas estuvieran todo el rato alineadas con la dirección de la luz. Si solo que tuviera un poco la cabeza ladeada, la rejilla cambia de dirección y por lo tanto el estereoscópico no funciona. Así que esto fue como, claro, no podemos. La gente que esté a un lado del cine, que esté en el lateral, ya no puede ver el estereoscópico bien. Claro, Ya le hemos vendido una entrada que no está disfrutando. Así que después de la polarización lineal, que lo de la polarización, la verdad es que venía de lejos también, desde 1800 que descubrieron este fenómeno. La cosa es que luego inventaron la polarización circular, que básicamente, sin entrar mucho en detalles, es que los fotones de luz rotan, digamos que rotan en una dirección, ¿no? Pues entonces, en vez de enviar estas dos imágenes de los dos proyectores con una dirección específica, lo que hacemos es darle rotación. En un proyector la luz irá en sentido horario y en el otro proyector la luz irá en sentido antihorario y se van los dos a la pantalla, rebotan y nuestros ojos captan esa imagen con otras gafas polarizadas, en este caso con rejillas especiales para recibir el haz de luz en una dirección y en el otro ojo en la otra dirección. ya. Esto es fantástico porque entonces, independientemente de cómo tenga la cabeza el espectador, va a poder recibir las dos Ya. imágenes bien en un ojo y en el otro y tener sensación de profundidad. Solo para aclarar, hay televisores que se venden con este sistema de 3D que puedes ver también imágenes, bueno, películas en 3D. Es un concepto y una tecnología un poco más complicada. No voy a entrar, pero deciros que no es el mismo funcionamiento, porque la tele no te puede enseñar las dos imágenes a la vez, ¿vale? Claro. Las va intercalando. ¿Por qué a algunos no nos gusta? Porque a mí, por ejemplo, no sé tú, Iker, pero a mí me molesta muchísimo todo lo que sea imagen estereoscópica. Me fatiga muchísimo la vista. Y esto viene de un conflicto que se llama vergencia-acomodación, que es que los ojos se centran en ver una pantalla plana todo el rato, porque yo sé que es una pantalla plana, pero en cambio mi Claro. cerebro
está insistiendo en codificar la imagen con profundidad. Y entonces, pues las dos cosas a la vez, mi cerebro no puede y entonces se me cansa muchísimo la vista. Y es precisamente por la emergencia de acomodación. Y además decir, como he dicho al principio, que esto además, las gafas están acomodadas para una media de ojos, de una separación muy Hmm. concreta, y que dependiendo de la distancia que tengan tus ojos, pues no vas a ver el mismo 3D que va a ver otra persona. Así que, bueno, todo es mucho más complicado que Claro, eso. a mí personalmente no me agota quizás tanto, pero es verdad que yo creo que ha sido un poco casualidad, aunque hubo la fiebre esta de principios de 2010 en las que se ponían más tipos de películas en 3D. O sea, más allá de eso me refería, es verdad que quizás casualidad o la mayoría de las pelis que tengamos en mente de las que el público general ha visto en 3D eran largas, de Sí. hecho, ¿no? O sea, porque si recuerdo en aquel momento de ver Toy Story 3, por ejemplo, ¿no? Que no era tan larga, pero todos tenemos en mente, pues yo qué sé, el reestreno de Titanic en 3D o las pelis de Avatar, todas son bastante largas, ¿sabes? Sí. Entonces, quizás no en una primera instancia o de base, por culpa, digamos, de lo de la emergencia que has comentado, pero sí que hay un nivel acumulativo que cansa más la vista que ver una película, o sea, una proyección normal, vaya. Ujú. Sí, además, es lo que comentaba al principio con Marvin the Martian, son películas que ya van condicionadas a que van a ir en este método. Entonces, a mí Claro, lo que claro. no me funciona es, pues, películas como Avatar. Para mí Avatar no le da un valor añadido que esté en 3D, porque es una No, película que puedo disfrutar de forma normal. Entonces es como, ¿por qué lo estáis haciendo? Yo entiendo perfectamente que en atracciones, por ejemplo, o en parques, sí, sí. bueno, parques o en cines especiales dentro de los parques incluso, pues entonces sí, porque es parte de esa experiencia. Pero en cine, además Avatar, que recuerdo que si la veías en versión original, los subtítulos no eran en 3D, Es pero verdad. todo lo demás era en 3D, era como un lío que yo creo que esto no hace falta. O sea, esto Pero no, bueno, no muchas cosas debería de tampoco hacen falta existir. con James Cameron y ese señor sigue insistiendo y bueno, dependiendo de cuando estéis escuchando esto, en diciembre de 2025 se va a estrenar otra entrega y se supone que vienen otras dos más. Y te aseguro por completo de que van a ser también en IMAX y en 3D y ponte Ujú. las gafitas y dame mi dinero que encima es más caro. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. Esto no lo he dicho, pero en películas, de animación, obviamente tienes que dibujar 2 dibujos diferentes en una perspectiva un poco diferente a la otra. En películas en 3D se renderiza en 3D, en CGI, se renderiza, lo mismo con 2 cámaras virtuales que están separadas, y si fuera el caso de live action, de acción real, pues se estaría grabando lo mismo con 2 cámaras un poco distanciadas. Así que, bueno, ya. para que sepáis un poco cómo esto afecta al rodaje, y es que tienes que tener 2 cámaras. Claro, claro, que depende todo el rodaje o todo lo que preparas, depende de si al final vas a ir en ese formato para que Sí, quede al menos mejor que si adaptas la película al 3D y sí, ya. sí. Pues, bueno, espero que se haya entendido alguna cosa. Hoy era un poquito más complicado, sobre todo a estos que me estáis viendo en YouTube, pues supongo que se les ha hecho más ameno que no estar escuchando cosas de ondas electromagnéticas y etc. Sí, Así que los de YouTube nos han visto hacer un poco el Panoli aquí con las gafas sí, estas, el Panoli, sí. con las gafas de colorines. Pero bueno, que estas eran, yo recuerdo alguna película en DVD cuando te llegaban a casa, bueno, las Sí, comprabas o, ujú. o las cogías incluso en el videoclub. Somos viejos, somos viejos. Que te venían bueno, no sé, estas en ¿Con concreto no lo estas? sé, pero bueno, con lo que viene siendo estas gafas, ¿no? Sí. Y algo de efecto yo sí que recuerdo que hacían, ¿no? Ujú. Tendría igual 8 o 9 años, igual ese efecto, la realidad es otra, ¿no? Pero jolín, que fue, tremendamente popular y yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando sabe de lo que más o menos estamos hablando, y esta forma técnica lo único que hace es ampliar ese conocimiento de un uso que fue muy popular y que en cierta forma se sigue usando, o sea, no es que se Sí. haya olvidado por completo y además todo el mundo lo conoce. Ujú. Sí, pues bueno, veremos en el futuro qué hacen con esto, o igual lo mejoran y igual el futuro es solo ver esto en No, por 3D. favor, que No, James Cameron retírate, déjanos en paz, deja de meternos esto.
Sí, pero bueno, ahora regresemos a nuestra dimensión, no en la tercera, aunque nos vamos otra vez a viajar por la galaxia porque vamos a hablar de política y de Starship Troopers, las brigadas del espacio. Vale, pues vamos a hablar de historia, vamos a hablar de Starship Troopers, esta película de 1997, película de culto, podría decirse. Pero antes de entrar con la película, me gustaría hablar un poquito de su director, ¿vale? Paul Verhoeven, mítico Paul Verhoeven, ¿vale? Yo creo que es bastante conocido y si no lo conocéis no pasa nada, que os voy a contar un poco de lo que creo que va a ser relevante de cara a la sección de hoy. Vale, Paul Verhoeven nació en Ámsterdam, él es holandés, el 18 de julio de 1938, así que unos cuantos años ya tiene el hombre. Él en el 43, él y su familia se mudaron a La Haya, que era la sede del cuartel general alemán en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. La casa de los Verhoeven se encontraba cerca de una base militar alemana que tenía como lanzacohetes o algo, he leído por ahí, y que era bombardeada repetidamente por las fuerzas aliadas. Em, no voy a entrar en si la familia de Verhoeven era simpatizante nazi o no, hasta donde yo he leído podría entender que al menos Paul Verhoeven no, pero tampoco he leído mucho al respecto. El caso es que la casa de sus vecinos fue alcanzada por las bombas y los padres de Verhoeven casi mueren cuando una de las bombas cayó en una de esas calles. De esta época convulsa y evidentemente traumática, Verhoeven mencionó en entrevistas que solo recuerda imágenes de violencia, porque claro, él era muy pequeño, imágenes de violencia, casas en llamas, cadáveres en la calle y peligro constante. Yo creo que esto es relevante recordarlo de cara a luego ciertos entendimientos que ha habido por parte de la película de la que hablaremos hoy y para entender también un poco lo que podía haber en esa cabeza. Verhoeven de joven aún así fue a la Marina, pero lo terminó dejando y él se convirtió bueno, en director de cine allí en Holanda. Hasta que Verhoeven se mudó a Hollywood en busca de más oportunidades y allí trabajando en Estados Unidos cambió radicalmente de estilo de las películas que él hacía en su país y empezó a hacer películas de grandes presupuestos, violentas y con muchos efectos especiales y visuales, ¿no? Como por ejemplo Robocop o Desafío Total, que ambas ganaron Oscars por efectos de sonido o por efectos visuales, ¿no? Luego Verhoeven continuó con otras cosas como Instinto Básico, este mítico thriller erótico, ¿no? Luego en el 95 tuvo Showgirls, que era una peli súper de culto que no funcionó nada bien en taquilla. De hecho, él le recibió un Rachi, creo que fue uno de los primeros en ir a recoger ese Rachi. O sea, esto viene bien también para entender que era un sinvergüenza absoluto, ¿vale? Aunque, bueno, luego Showgirls, ya esto como dato, tuvo un gran éxito en el mercado de vídeo doméstico en VHS, que generó más de 100 millones en alquileres Joder. y se convirtió en una de las 20 películas más vendidas de la Metro Golden Mayer en VHS. 100 millones en VHS, ¿eh? ¿Quién lo diría? En fin, Es mucho. es un montón. Entonces, tras 20 años trabajando y viviendo ahí en Estados Unidos, ya después de rodar The Horrorman en el año 2000, regresó a los Países Bajos para seguir rodando otras películas. Pero él en el 97, su penúltima película antes de volver a marcharse, fue Starship Troopers, que es de la que vamos a hablar hoy. También me gusta imaginarme que Starship Troopers, o sea, The Hollow Man fue como la gota que colmó el vaso, ¿no? Pero me gusta pensar que Starship Troopers fue un poco la película en la que ella dijo: "Estoy harto de los estadounidenses, me voy de aquí", ¿sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora entraremos en harina, pero Starship Troopers es una película de ciencia ficción y de acción del 97 dirigida por Paul Verhoeven y escrita por Edward Neumayer, que está basada en la novela de 1959 de Robert A. Heinlein, que ambientada en el siglo XXIII sigue a un adolescente que se llama Johnny Rico, que tiene un nombre así como molón, ¿no? Johnny Rico. Sí. Y si le sigue a él y a sus camaradas mientras sirven en el ejército de la Federación de Ciudadanos Unidos. Creo que esto es relevante recordar este nombre, que es un gobierno mundial con sede en la Tierra que participa en una guerra interestelar, ¿no? Contra una especie alienígena conocida como los arácnidos, ¿no? Ujú. La película recibió críticas generalmente negativas porque esto me hace mucha gracia y volveremos a recuperarlo.
al final de la sección, la crítica interpretó que la película era una oda, un homenaje al fascismo, ¿vale? Starship Troopers también tuvo un decepcionante rendimiento en taquilla, en parte porque, bueno, se lee por ahí que había gran competencia de películas de ciencia ficción, ¿no? Que había, pero sobre todo a mí me interesa que supuestamente había una falta de conexión entre el público general por su sátira y por su violencia, ¿no? Aparte de que luego también hablan de una estrategia de marketing ineficaz. Y que también se decía que la audiencia prefería éxitos como podían ser Independence Day o Air Force One, ¿no? Que eran claramente películas pro Estados Unidos, claramente eran películas pro militares, ¿no? Como 10 años antes lo podía ser también Top Gun, ¿no? Películas de un poco de este estilo, ¿no? Así muy como para todos los públicos, pero que terminaban siendo y reivindicando las cosas que todos sabemos, ¿no? Entonces, ya puedes empezar a entender un poco qué sentido tenía si esta película era una oda al fascismo y a los militares y a la fuerza militar, ¿no? ¿Por qué no había funcionado tanto como estas otras películas, ¿no? Como las que he mencionado ahora, ¿no? Bueno, la cosa es que Verhoeven ha declarado ya varias veces que interpretó la novela de Heinlein como fascista, nacionalista, totalitaria y a favor del gobierno militar. Y esto no lo Ujú. decía como una buena forma. Em, y es que Verhoeven presenta un estado autoritario, este estado, llámalo X, de la Federación de Ciudadanos Unidos, en el que, o sea, es ese estado autoritario en el que, por ejemplo, votar se presenta como un acto de autoridad suprema, ¿no? Que es Ujú. un derecho que debe ganarse en lugar de otorgarse, ¿no? Es como están los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda, ¿no? Que si te conviertes en militar, por ejemplo, tienes derecho a votar y si no, pues te jodes. Bueno, diferencian un poco, ¿no?, lo de ciudadanos y civiles. Exacto, eso era la palabra, civiles, ¿no? Los civiles son el populacho, el pueblo, esa gente que no sabe ni pensar ni hacer nada, y los ciudadanos somos nosotros que te cogemos la sartén por el mango, ¿no? Porque en este sitio Ujú. todo lo resuelven con armas y Mm, con violencia. O sea, bueno, es como sí, Estados sí. Unidos. Bueno, esa conclusión la has sacado tú porque la película no te lo dice en ningún momento. Por lo que sea, las conclusiones son muy Sí, sí. difíciles de sacar en esta película. Sí, sí. De hecho, en la película repiten varias veces que la violencia ha resuelto más conflictos que cualquier cosa, ¿no? Y que la opinión contraria de que la violencia no resuelve nada es, en el peor de los casos, una mera ilusión. Es decir, aquí esta gente es lo que está diciendo todo el rato. Entonces, supongo que el público de aquel momento, bueno, como me están diciendo una cosa, pues yo entiendo que eso es lo que está defendiendo el director, porque parece ser que la capacidad intelectual Ujú. de los estadounidenses en aquel momento, pues bueno, por lo que sea muy alta, no sería, ¿no? Aunque bueno, en ningún momento decían lo contrario, así que vete a saber. Pero a mí me interesa más lo que se piensa o lo que se ha pensado de la película en 2025. Ya llegaremos a ese momento porque aquí hay un giro de los acontecimientos. De todas formas, es muy guay porque hay un momento de la película en lo que el planeta Tierra o lo que sea eso, porque no lo dicen en ningún momento, deciden invadir a los bichos, ¿vale? Ellos llegan a la conclusión de que los bichos les han atacado porque no lo dicen en ningún momento, y ellos, ¿qué hacen? A por ellos con todo lo que tenemos, todo el ejército, todo, pues le da una hostia a los cascos. O sea, para los que nos están escuchando, estoy El haciendo ímpetu. gestos con mucho ímpetu porque ellos o sea, están gritando y chocándose entre ellos todo el rato ahí. Un montón de testosterona por parte de chicos y chicas, que ya entraré con esto luego, ¿eh? Ujú. Em, entonces van a por ellos, a tope, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que esto es prácticamente el primer acto. Ellos llegan, bueno, segundo, llegan allí y les revientan. O sea, salen cartelas después del noticiario, que ahora vamos también del noticiario, 100.000 muertos, ¿no? No sé qué. O sea, esto es la inteligencia suprema que va a aniquilar a unos bichos de mierda que no sirven para absolutamente nada. Llegan allí, matan a todos, o a un montón de gente, es decir, fracaso absoluto. Paralelismos con cierta guerra de unos años antes que fue un fracaso para los Estados Unidos, cada uno que saque las conclusiones que ellos quieran. Pero bueno, el caso es, este es el mundo que nos presentan en esta película, en Starship Troopers, ¿no? Pero es que de forma continua en la película y desde la primera escena hay un noticiario, hay anuncios continuamente, ¿no? En el que salen, que parten como internet, en el Ujú. que te preguntan constantemente, ¿Do you like to know more?, ¿no? ¿Le gustaría saber más?, ¿no? Si clica aquí, ¿no? Y te van saliendo diferentes tipos de anuncios. Y de hecho, el primero de todos, que anuncia la infantería, que son estos, pues como los soldados rasos, ¿no?
emula escenas del Triunfo de la Voluntad directamente. Que el Triunfo de la Voluntad, para quien no la conozca, es una peli dirigida por Leni Riefenstahl, que básicamente era un panfletario que está muy bien dirigido, se estudia en las escuelas de cine porque está muy bien dirigido, pero que es básicamente un panfletario de los nazis que dura 2 horas. Y de hecho la película Starship Troopers hace referencia a una frase, el I'm doing my part, ¿no? Como yo también sigo Ujú. en ¿no? Hago mi parte para que llevemos arriba este ejército o lo que sea. Bueno, la cosa es que los jóvenes, de hecho es un niño el que lo dice esta frase, los jóvenes son adoctrinados en este sistema a través de esos lemas y de la propaganda y les dan razones para alistarse, ¿no? Porque también si te alistas, porque de hecho ellos lo discuten esto en la película, te puedes postular a un cargo político, puedes tener hijos de esta forma, si no, no, puedes recibir una beca o simplemente es la única manera que tienes para no terminar trabajando en una granja o en industria, ¿no? Em, y la información que sale en este noticiario relacionada con los arácnidos tiene como objetivo provocar una respuesta claramente xenófoba, es decir, para convencer a los protagonistas de que su causa es justa y para presentar a los arácnidos como inferiores, es decir, ese es el único objetivo porque es que en ningún momento nos cuentan nada de los arácnidos, de si está, porque probablemente lo que estén haciendo es, o sea, lo único que nos enseñan es que los humanos les odian y quieren matar a todos. Entonces, igual los arácnidos están ahí, pues yo qué sé, haciendo sus cosas de arácnidos. Quiero decir, en Sí, ningún sí que es verdad momento. que es típica película, ¿no?, donde habrían bichos y los estarían estudiando, pero no se ve nunca. Sí que hay un personaje que es igual el más El de inteligente Neil Patrick que Harris, sí, o sí, sea. Neil Patrick Harris, que sí que, bueno, les está un poco estudiando, pero para su propio provecho, pero que no conocemos las causas por las No, no, cuales, y de hecho, les tememos. cuando le estudia el personaje de Neil Patrick Harris, estudia cómo matarlos. O sea, Ujú, quiero decir, directamente. ese es el estudio, cómo mato más fácil a este, ¿no? Entonces, bueno, la juventud terrestre, ¿no? Los humanos se envalentonan gracias a esa propaganda para convertirse en, literalmente, infantería fácilmente descartable, porque básicamente lo que hacen es morir uno detrás de otro, eso, y de una forma tremendamente visceral, ¿no? De hecho, Qué las raro, ¿no? órdenes. Engañarles para tener más derechos, pero Sí, sí. enviándoles a la muerte. Básicamente, entonces las órdenes de estos soldados son matar a cualquier bicho, eso es. Y los fallos estratégicos se solucionan simplemente pues con más soldados, ¿no? Si muere alguien, pues ya pondremos a otros, ¿no? De hecho, el protagonista va subiendo de cargo porque el anterior va muriendo. Entonces, eso es Sí. como el anterior, pues ponte tú, ¿sabes? O sea, así de fácil. Y de hecho, todo esto sucede y toda esta guerra e invasión sucede porque hay un asteroide que impacta la Tierra, ¿no? Y mata a un montón de personas, ¿no? Y a los familiares del protagonista, ¿no? Y este es el motivo y la justificación para ir a invadir al planeta. Pero en ningún momento nos dicen, o sea, quiero decir, en ningún momento se demuestra que los arácnidos sean responsables de ese meteorito. Solo dicen que vino desde su mundo y ya está, venga, a invasión, venga, 100.000 personas al planeta, ¿no? Y entonces ejemplifica bastante cómo realmente, o sea, hay una sociedad claramente alienada por la violencia y el control absoluto, ¿no? De nuevo, saquen sus propias conclusiones de los paralelismos al respecto. Pero se ve que en el 97 pues no lo hicieron. Aún así, varios temas antes de ir terminando. Iconografía de la película. La iconografía está inspirada en el régimen nazi alemán y en el Partido Nacional Fascista Italiano. Es decir, el símbolo, por ejemplo, de la Federación de Ciudadanos Unidos de la película tiene una águila, que se asemeja claramente al escudo de armas Ujú. nazi. Los uniformes de los oficiales son similares a los de la policía secreta nazi, a la Gestapo, incluida la insignia, ¿no? Y el símbolo de los uniformes de infantería hace referencia a las camisas negras de Benito Mussolini. Es decir, sutil precisamente la película No no es. era. Supongo que de nuevo en el 97 pensarían, pues esto es claramente porque, jolín, pues porque está defendiendo a esta gente. Bueno, cada uno con sus cosas. En un ensayo de 1975, la escritora Susan Sontag, el ensayo se llamaba Fascinating Fascisms, fascismos fascinantes, ¿no? Identifica aspectos claves del nazismo en la película como el culto a la belleza, el fetichismo del coraje, el repudio del intelecto y el servicio a la comunidad a expensas de uno mismo, ¿no? Como que la película tenía todo esto, ¿no? Y que de hecho ese culto a la belleza es bastante representativo con el casting de Ajá. la película, ¿no? Sí. Tanto Casper Van Dien como las dos chicas interés romántico del protagonista, ¿no? Ujú. Tienen
casi o sea, decía, aquí tenía un crítico de Entertainment Weekly, el crítico Darren Freinich, decía que eran transmisores del ideal ario de belleza, ¿no? Que eran un poco siguiendo la idea del hombre ario, ¿no? De Hitler en aquel momento, ¿no? Eh, pero realmente lo irónico de todo esto con el tema de la raza y demás es que luego los protagonistas viven en Buenos Aires y se Es verdad. llaman Johnny Rico y Sí, Carmen Ibáñez. Es que es es verdad. realmente, claro, claro, es como, o sea, no supieron unir hilos. Y se rumoreaba, este rumor a mí me vuelve loco, que Verhoeven pintó a Casper Van Dien como más blanco, a pesar de que Casper Van Dien tenía, bueno, él es estadounidense, pero tiene raíces europeas, para satirizar aún más el mensaje fascista, ¿no? Para dar más el que era el blanco absoluto, ¿no? Yo no sé si esto es Dices totalmente pintar, cierto. literal, pintar, Maquillar, o sea, eso maquillar. es, de más blanco todavía, ¿no? Y ya para terminar, la profesora Lene Hansen cuestionaba que Verhoeven admitió que se retrata un fascismo feminista, porque en la película tanto hombres y mujeres reciben un trato totalmente igualitario. Y esto es un poco Esto es verdad, verdad. Sí, sí, sí. porque de hecho se duchan Ujú. juntos y nadie dice lo contrario. De hecho, también tienen los mismos trabajos, o sea, quiero decir, no hay brecha salarial aquí. em, pero de hecho, Verhoeven decía que como todos los personajes son fascistas, carecen de líbido y no reaccionan ante la exposición de los demás, porque en esa secuencia de la... O sea, hay un momento que los Sí, sí, protagonistas sí sí. que se lían y estas cosas, pero cuando están en la ducha, por ejemplo, están todos tan normales hablando de sus Ujú. carreras y de los combates y demás, ¿no? Y que para Verhoeven, aunque luego se traiciona a sí mismo porque a Verhoeven le gusta más poniendo a gente follando que a un tonto un lápiz, ¿no? Pues bueno, pues sí que quería ejemplificar eso en las duchas y es verdad que es curioso, ¿no? Que luego, Sí, es bueno, verdad, pero a la vez hay motivos románticos y sexuales entre ellos, total, porque de las total, 2 chicas, una es más igual el motivo romántico, la otra es más sexual, y sí que hay un poco de escena de sexo en la película. de hecho, Entonces, bueno, se criticó eh, que la película enseñase tanto sexo, mientras tanto, por lo que sea, ver miembros cortados a gente con dos ya estaba ametralladoras igual. disparando y sangre y vísceras, pues esto ya sabemos que allí lo llevan mejor. Bueno, el caso es que, evidentemente he tirado mucho de ironía al respecto, pues porque yo personalmente creo que claramente la película lo que era una sátira, ¿no? Y que en ningún caso Ujú. estaba elevando el fascismo, ¿no? Desde su estreno, Starship Troopers ha sido reevaluada constantemente por la crítica y ahora se considera un clásico de culto y una sátira del fascismo y el gobierno autoritario que ha cobrado relevancia, viendo pues, el evidente auge de la extrema derecha, bueno, iba a decir, no solo en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Ujú. Eh, y quiero terminar, ahora sí, con un artículo que escribía Nacho Vigalondo, el director de cine, este mismo año, sobre Starship Troopers, porque, bueno, él en el mismo artículo citaba a una carta del director del diario El País, en la que calificaban Starship Troopers de más allá de lo democráticamente tolerable, ¿no? Es decir, que hemos criticado mucho a los Estados Unidos, Sí, pero en sí. España también parece ser que no les llegó mucho la sangre al cerebro. Resulta que gracias al éxito en 2025, o no sé si se estrenó el año pasado el juego, el videojuego, ¿no? Pero eh, Helldivers 2, que es un videojuego pues, que parece casi una adaptación de la película de Verhoeven, ¿no? Ha vuelto a reaparecer el debate de la película. La diferencia es que ahora existe Internet. Entonces, ahí están habiendo voces a día de hoy que niegan que Starship Troopers sea una sátira, y argumentan que la película refleja una perfecta utopía funcional. Ya sabemos, evidentemente, por qué parte de la sociedad están defendiendo esto. Entonces, comenta Vigalondo, ¿no? Que si los autores han decidido que los protagonistas sean jóvenes, atractivos y étnicamente confortables, será porque querrán que simpaticemos con ellos y celebremos su victoria contra un enjambre de cucarachas, ¿no? Y que por esa razón ninguna escena verbaliza con claridad que lo que vemos está mal.
Y es así, lo llevamos diciendo toda la sección. En ningún momento la película te está diciendo esta gente son los malos, de hecho son los protagonistas, entonces tú das por hecho que pues, son los Claro. buenos, ¿no? Y dice una cosa Vigalondo en su artículo que me gusta mucho, que es que dice, Starship Troopers es la película que pondrían en los colegios de Starship Troopers. Porque es un poco, o sea, porque es tan parodia Starship Troopers que es que se la podrían enseñar perfectamente a esa gente y ellos dirían, Ujú. sí, vamos Sí, a por sí, los, queremos. vamos a asesinarles, ¿no? Pa, 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 pa. O sea, es un poco esto, ¿no? Y entonces se preguntaba, y en el último párrafo se preguntaba a Vigalondo, ¿no? ¿De dónde viene ese deseo de invertir la ideología de la obra de alguien tan políticamente transparente como Verhoeven, ¿no? Que lo ha sido durante Ujú, toda su obra, ¿no? Y dice que es del deseo de apropiación identitaria de una película poderosa y divertida, que lo es. ujú, Dice que el escenario exige a ciertas películas tener la misma intención de voto que el espectador. Es decir, que si son nuestras, que si tú te apropias de esa película, exigimos ser acríticos con ella. Si son de los claro. otros, hay que ser despectivos, ¿no? Y Ujú, entonces esto se convierte en una lucha cultural por apropiarte de lo que realmente no es tuyo para no criticar en lo que tú realmente crees, ¿no? Y apropiarte ujú, de ello porque, bueno, pues porque te gusta y porque te hace gracia y porque igual o le tenías cariño de pequeño o vete a saber por qué, o la ujú. excusa de que ha salido el videojuego de turno, ¿no? Entonces, creo que viene muy bien reivindicar Starship Troopers, ¿no? Porque, bueno, creo que hace falta saber leer bien, saber identificar bien. Creo que vivimos en un momento en el que consumimos más audiovisual que nunca, ¿no? Y entonces yo creo incluso que desde la escuela, y creo que se debería enseñar a consumir el audiovisual, ¿no? Porque luego llegan películas como Starship Troopers en el que no te están diciendo directamente lo que el objetivo que tiene el Ujú, director y entonces, ¿qué hacemos? Malentenderla, ¿no? Y sí. esto es porque constantemente, porque no nos han enseñado en la escuela a saber entender el audiovisual, ¿no? En un momento histórico en el que más audiovisual consumimos, ¿no? Entonces yo creo que por eso no solo ver Starship Troopers, sino también entender Starship Troopers es no solo es muy interesante, sino que de alguna forma es necesario, ¿no? Para empezar a entender realmente ese audiovisual que consumimos y no caer en los peligros de, bueno, pues de acabar siendo un fascista, básicamente. Pero no solo eso, sino también de no entender, bueno, de acabar no entendiendo realmente lo que nos quieren contar, bueno, no solo las obras audiovisuales, sino también la cultura y el arte en general, ¿no? Bueno, un poco cuando una obra audiovisual se sale de la norma establecida, porque Starship Troopers es como si la ves un poco a modo encefalograma plano, Mm. es una película de instituto, porque Sí, sí, bueno, porque están en el espacio, pero si no es que Johnny Rico podría ser el quarterback total. de la promoción, la otra la animadora, pero bueno, como tienes batallas intergalácticas, de arácnidos y si le das un poco más de lectura, salen más cosas. Entonces es como el problema de siempre de que valoramos un montón las obras que se diferencian unas de las otras y que aportan originalidad, pero de algún modo cuando mezclas diferentes géneros, pones un poco de sátira a algo que para ti es como pues, la peli de instituto, es como que no llega la información, ¿no? O que no quieres Exacto. que llegue porque, bueno, la has visto y la has pensado que es disfrutona y ya está. Y es una pena que, no sé cuántos años después, em, siga habiendo este debate o se la esté como viendo otra vez con los mismos ojos, ¿no? Que haya tenido que venir, pues, Vigalondo en este caso, o tú, a decir: "Oye, pero, ¿por qué no le estamos haciendo otra lectura a las cosas que igual es la buena y la vuestra Exacto. es la equivocada?". Pero porque hay una necesidad también muy clara de que el audiovisual que consumimos nos valide nuestro propio ideario político, ¿no? Y esto a veces puede suponer un problema porque podemos tener el peligro de tender a pensar que lo que estamos viendo va acorde a nuestro Ujú, ideario porque lo estamos disfrutando, sobre todo, ¿no? Porque ¿cómo voy a poder disfrutar yo de algo que no va con mi ideario político, ¿no? En este ujú. caso es gente claramente de derechas disfrutando de algo que les está satirizando, ¿no? Pero también puede pasar en el caso contrario, que no deja de ser
posible que eso pase, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante que sepamos ampliar un poco las miras independientemente a lo que pensamos, a lo que sentimos, a nuestros ideales y que, bueno, en este caso en concreto, pues no caigamos en las trampas del fascismo y en las trampas de la extrema derecha bueno, de reentender estas obras culturales, ¿no? Y sobre todo dejar que se apropien de ellas cuando nunca les han pertenecido. Pues bueno, no sé si querías apuntar alguna cosa más sobre Starship Troopers, De porque momento eso si es no, todo. si no, nos vamos otra vez, ahora sí, regresamos a nuestro mundo y a nuestra galaxia y nos vamos a la parte más colaborativa del podcast donde escuchamos la nota de voz de uno de nuestros oyentes donde nos va a recomendar una película y que por lo tanto va a escoger el año de nuestro próximo programa. At the tone, please record your message. Pues seguimos aquí en el año pasado y obviamente, como acabamos de decir, vamos a descubrir este año para el programa siguiente. A ver qué nos depara. Recordad que nos podéis mandar vuestras recomendaciones mediante Instagram, @el año pasado podcast, donde pues sencillamente nota de voz y nos decís el año y la película que nos recomendáis. Y si os queréis alargar máximo un minutito, nos contáis por qué os gusta esta película o alguna curiosidad de ella, pues sea bienvenido. Vamos a escuchar la nota de voz de hoy. Hola, soy Dani Mantilla y tengo muy poca vergüenza, así que mi elección va a ser Shakespeare enamorado. Sí, he dicho Shakespeare enamorado. La que está considerada como una de las peores ganadoras del Oscar a la mejor película en toda la historia, dista mucho de ser eso. Está manchada por una campaña, una temporada de premios infame por culpa de un Harvey Weinstein que tocó fondo y que sacó los tanques para asegurarse de que ganaba a salvar al soldado Ryan, diciendo incluso que solo lo bueno, el desembarco de Normandía estaba bien en la película, pero es que estamos hablando de una película brillantísima que coge un personaje mítico como Shakespeare, cuenta su vida, pero en clave de comedia de Shakespeare, con un montón de guiños a su propia obra, a la propia mitología respecto a Marlowe, con unos diálogos sensacionales, unos actores en estado de gracia. Todo el mundo que estuvo en Shakespeare in Love tiene a esa película como el momento más importante de su carrera. Estamos hablando de un guión de Thomas Stoppard, el dramaturgo más importante del último siglo probablemente, o de los últimos 50 años, que hizo una película. ¿Y qué película hizo? Una comedia romántica extraordinaria, de época, con unos valores de producción increíbles. No sé, a mí me parece que es un lugar feliz, una película a la que volver, a la que intentar enfrentarse sin prejuicios, a pesar de que el señor Weinstein, Harvey Manos Tijeras, la manchó con sus malas artes, pero es que estamos hablando de una gran película. Pues Shakespeare in Love, ya Esto la tenemos aquí. voy a hacer otra vez de boomer un poco, pero esto barras, ¿no? Un poco, Sí, sí, de Dani cómo nos gustan Mantilla. estas notas. Efectivamente, Gracias, Dani Dani. Mantilla, que también le podéis escuchar en La Sexta Nominada, mítico podcast con Juan Sanguino, o le podéis también leer, escuchar, ver todo en Quinótico, el Ujú. medio sobre cine. Gracias, Dani. Y nos reivindica Shakespeare in Love, que bueno, 1998, por lo tanto, nos 1998, vamos un sí, añito para adelante. no avanzamos mucho, pero yo creo que puede ser interesante, ¿eh? Porque, bueno, Shakespeare in Love, bueno, ya bueno, no hemos dicho, pero podemos elegir también la película que ha elegido el invitado, Sí. ¿eh? No ha pasado Ujú. todavía, no sabemos si pasará, pero esto se puede, o sea, no hay norma que prohíba esto, evidentemente. Shakespeare in Love, bastante reivindicable. Es verdad que tiene, o sea, se ha manchado su figura en la historia por esto y más cosas que mencionaba Dani, y yo creo que es una película que realmente está muy, muy bien, dirigida Ujú. por John Madden y protagonizada por Joseph Fiennes y Gwyneth Sí, Paltrow. sí. Y bueno, y Geoffrey Rush, Colin Firth, Imelda Staunton, Ben Affleck, Judi Dench, Tom Ostras, Wilkinson, o sea, es que claro, vaya cast. Hoy en día exactamente. ganaría este nuevo Oscar de cast. No voy a hablar al respecto, pero bueno, como decía también Ahí con Mark está. Norman y Tom Stoppard también en el guión, en fin, gran película. Gracias, Dani. Y 1998, El show de Truman,
Salvar al Oh, soldado Ryan, que también la ahí está, mencionaba sí. Dani, El Gran Lebowski, Mulan, Ujú. Tú a Londres y yo a California, si nos queremos mojar ahí un poco. Está la mejor película de animación de la historia, que es El Príncipe de Egipto. Guau. Eh, bueno, hay muchas, Snake Eyes, Pi, Happiness, algo pasa con Mary también. ¿Quién conocía a Joe Black? Es del 98 Buenísima. también. Estación Central, la delgada línea roja, You've Got Mail. Me encanta, pero no podría Esto, hablar de ella porque tecnología aquí bueno, poca. puedes hablar de Bueno, aunque los emails, ¿no? créditos, los créditos son en 3D, hay Es verdad. un 3D bastante rudimentario, Sí, sí. es bonito. Pero bueno, muy buen año, 1998. Creo que la peli Pokémon también es del 98, la primera la del Mewtwo, ¿sabes? Está No, también. ¿Cómo que oye, no? Ah, hostia, es es que era de más de Digimon, es Digimon, lo verdad, sí, sí. siento. Bueno, no lo No, siento, yo reivindico Digimon siempre, no lo lo siento. siento. Bueno, va, pues 1998, ya veremos a ver cuáles de toda la lista que acabamos de hacer de películas Hay del más, 98 por lo que sea, hay unas escogemos. cuantas más. Bueno, no las digas porque así será sorpresa si Exacto. no decimos alguna de estas. Hasta aquí el programa de hoy de 1997. La semana que viene nos vamos un año más adelante, 1998. Esperemos que hayáis aprendido alguna curiosidad sobre las gafas 3D, la polarización o incluso un poquito de este Starship Troopers y el fascismo o el antifascismo. Recordad que nos podéis seguir en todas las redes sociales, @el año pasado podcast, y que en Instagram nos podéis mandar vuestra nota de voz recomendándonos la película. Recordad que podéis también ver el episodio completo en YouTube, en vídeo, y escucharnos en todas las plataformas habituales de podcast. Podéis seguir a Iker, a @Iker González Urresti, y a mí en @Ariadna Oye, o si no, ver también mi canal de YouTube donde cuento más cosas sobre tecnología y VFX en mi canal Ario. Que paséis muy buena semana y nos vemos ahora sí en el año que viene, 1998, pero en nuestro podcast el año pasado. Adiós. Agur, 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 agur. Adeu.